hablar al respecto, saludo en la línea telefónica a Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, secretario. Hola, Susana, te saludo con el gusto de siempre a ti y a tu auditorio. Gracias. Pues bueno, ya se presentaron las conclusiones de la primera etapa de deliberación pública sobre el uso que se le dará a los terrenos del aeropuerto. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, mira, yo creo que lo importante es, como lo fraseas, es una primera entrega de esto que nos habíamos comprometido, tener documentos que vayan marcando cuál debe de ser el futuro de los terrenos que ocupa el aeropuerto actualmente. Es un área tan importante, tan relevante en el oriente de la ciudad, tan cerca del centro de nuestra capital, que resulta realmente el futuro urbano de la Ciudad de México lo que ahí se halla. Te voy a decir de manera muy sucinta lo que puede ser. En primer lugar, no puede dejar de pensarse en un plan de agua. ¿Por qué agua? Las colonias que están alrededor de el aeropuerto actual son las colonias, Susana, que más escasez de agua tienen actualmente. Pero al mismo tiempo, el terreno del aeropuerto actual está en la zona más baja del lago de Texcoco. Es una zona inundable. Hoy nos inunda de aguas negras derivado de que existen 8 plantas de bombeo que financian la actividad económica del aeropuerto. Sin embargo, cuando deje de estar el aeropuerto, tiene que estar resuelto qué va a pasar. Por tanto, sea lo que sea que se haga en ese terreno, una de las cosas que es fundamental es tener claras desde el día de hoy es cuál es el plan para dotar de agua a la zona nororiente de nuestra capital y qué se va a hacer para que esa zona no se inunde. Es decir, necesitamos un plan hídrico, Susana, completo. Bien. Segundo, fíjate que, y creo que tú y yo ya lo habíamos platicado, siempre habíamos dicho el aeropuerto es una unidad económica, y efectivamente lo es, pero tras el reporte que presentamos ayer, lo que se demuestra es que hoy en día el aeropuerto ya dejó de dar económicamente lo que podía dar, y lo que se ha convertido es en un factor de empobrecimiento de las zonas aledañas. Es decir, por ejemplo, los terrenos que se encuentran alrededor del aeropuerto, en las colonias alrededor del aeropuerto, son los terrenos cuyo valor de la tierra es el menor por metro cuadrado de la capital, de la parte urbana de la capital, con la paradoja de que se encuentran a tan solo 5 kilómetros del Zócalo capitalino. Más allá, la economía que en muchos lugares se desarrolla a partir de los aeropuertos, que de alguna manera la cadena productiva jala, por ejemplo, sistemas logísticos, en fin, de lo que pudiera ser muy productivo alrededor, actualmente no lo es en las zonas de colindancia del aeropuerto. Hoy ves una economía muy similar al resto de la ciudad, es decir, tiendas de abarrotes, estéticas, papelerías, muy poco productivas y con un valor de la tierra que es realmente muy por debajo de lo que tendría que ser una zona tan relevante para la metrópoli. Por otro lado, pues te diría, Susana, hacemos un análisis jurídico a profundidad, en donde pues la conclusión no deja la menor duda de que, hablado en llano español, la Ciudad de México es quien lleva mano en la decisión de lo que se tiene que hacer. Esto creo que también es una conclusión importante del documento. Y por último te diría pues que la participación, lo que la gente quiere o no quiere, en fin, aquí tenemos en este documento un primer esbozo, pero seguirá siendo pieza fundamental de lo que se decida hacer, Susana. Secretario, precisamente sobre esto que comentaba, ¿por qué si es un terreno federal el gobierno capitalino es quien decidirá qué hacer con él? Nuevamente, y hay que decirlo con toda claridad, sí es un terreno de propiedad federal, hoy para uso aeroportuario. En el momento que deja de ser aeropuerto, pasa a ser parte del crecimiento urbano de la ciudad y por tanto lo que aplica son las reglas urbanísticas que pone la propia ciudad. En ese sentido, lo que se pueda
realizar ahí o lo que no se pueda hacer ahí confiere exclusividad a lo que se determine desde el ámbito local, Susana. Bien. Pues muchas gracias por platicar con nosotros, Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Estaremos muy atentos a los siguientes documentos que presenten sobre la opinión pública de lo que se hará en este terreno de más de 700 hectáreas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Muy buenas tardes. Te lo agradezco mucho, Susana, y yo reiteraría, lo que estamos visualizando ahí es el futuro de la Ciudad de México. Es la más importante transformación urbana en décadas y seguramente en generaciones. Por ello, tiene que ser absolutamente serio lo que vayamos planeando con el tiempo suficiente. Te agradezco mucho, Susana, como siempre. Gracias, igualmente. Hasta luego.